Hola, muy buenas noches. Estamos ya comenzando con el estudio del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un estudio bastante importante, bastante interesante. Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría como que nos compartieran qué es lo que han estado leyendo. Veo aquí ya conectados a Lulú, aquí a Pera y también a Bully, a Judith Reyes. Y también aquí andan los muchachos, Esther y Caleb. Pero coméntenos los que están viéndonos por la transmisión, si alguien quiere comentar algo que les haya llamado la atención de la lectura que han tenido en esta semana o lo que Dios les ha dicho a través de su lectura o a través de lo que va haciendo en sus vidas. Me gustaría que empezáramos compartiendo. Voy a dar unos segunditos. Me gustaría compartir el hecho de que diciembre es el mes de testificar, de hablar de Cristo. Y como siempre tendremos nuestras pláticas de Navidad. 15 de diciembre, 16 de diciembre, invita gente que el mundo está desesperado por tener un poco de agua fresca. Eso es lo que quiero decir, Jesús. Y inclusive, como todos los años, sí tendremos nuestra pastorela navideña con los niños. Será una pastorela virtual en donde tendremos un video muy bonito, pero queremos pasar el mensaje. Cristo Jesús es la única esperanza de este mundo. Tú lo sabes, predica, invita a tiempo y a destiempo. Es muy, muy importante. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos esta información y pues sí, es importante que aprovechemos estas épocas que son épocas de reflexión para muchas personas. A algunas personas también no les caen muy bien estas fechas porque se ponen nostálgicas, pero, pero bueno, lo importante es que nosotros estemos bien centrados en el mensaje de la palabra de Dios, que es algo que a nosotros nos llena de gozo, no nada más en estas fechas, sino en todo el año. Y pues no sé si alguien más quiera compartir de los que están conectados en línea. Sí, hola, buenas noches, soy Bully. Hola, Bully. Yo Buenas les noches. quería compartir que estoy leyendo otra vez los Salmos y recuerdo de veras que tanta preciosidad que hay en ellos, ¿no? Y recordando que, bueno, a veces batallo un poco para dormir y me acordé hoy del Salmo precioso de Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y dije, sí es cierto, ¿no? Cuando me despierto así en la noche que me cuesta trabajo conciliar el sueño y recordar ese salmo, ¿no? Que descansa mi alma en Jesús, ¿no? Y luego también el Salmo 3:5, que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, sí, sí, sí es cierto, ¿no? Despierto porque por la misericordia de Dios. Y el Salmo 5:3, que luego no me los memorizo bien porque me confundo en las citas, pero es precioso que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es esa confianza que debemos tener, ¿no? En Dios, en que empezamos el día de su mano. Y algo que pareciera algo muy simple o sencillo, pero ahorita que lo comentas con estos versículos, Bully, la verdad es que es algo para estas épocas, algo extraordinario, porque hay muchos problemas del sueño, hay muchos problemas de preocupación y angustia que no nos mantienen en paz. Y estos versículos justamente están diciendo eso, ¿no? Que Dios es el que nos trae paz, nos trae descanso y que suena muy sencillo,
pero pues ahí está la clave, ¿no? Está la clave para tener una paz y un gozo verdadero, un gozo que perdure, no nada más de unas cuantas noches, ¿no? Sino que dure pues por toda tu vida. Muchas gracias, Willy, por compartir. No, gracias a ti. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, para ir pasando a nuestro estudio de hoy. ¿Quieres comentar algo, Pato? ¿No? Perfecto. No, Perfecto, pues bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Voy a cambiar los micrófonos solamente, permítame un momento. Muchas gracias, Pato. A ver, voy a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Pues bueno, vamos ahora sí a comenzar. Disculpen por estos problemas técnicos. El día de hoy vamos a ver un estudio que se llama La necesidad de testificar. Y bueno, antes de comenzar con este estudio, vamos a empezar con una oración. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad precisamente de testificar las maravillas que haces tú a través de nuestras vidas. Yo sé que no nada más haces en nuestras vidas humanas, sino en todo el universo haces maravillas, Señor. Pero es en nuestras vidas en donde nosotros vemos ese impacto, porque simplemente nosotros es lo que tenemos, una vida pues que tú nos las das y nos lo otorgas y que nos muestras tu amor y misericordia, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de poder estar conectados a través de esta tecnología y te pido que todas estas palabras que voy a transmitir el día de hoy, pues sean para edificación de todos los que escuchan y también para mí, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por la familia Treviño y por todos los que están escuchando. Te pido que los bendigas y los llenes de tu gracia y de tu gozo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar con este estudio que se llama La necesidad de testificar. Y vamos a analizar vamos a revisar lo que es una historia, específicamente la historia de Moisés, pero vamos a abordarlo un poquito más adelante. Pero me gustaría empezando a hacerle una serie de preguntas, empezando con ¿por qué es una necesidad testificar? ¿Por qué consideramos que en vez de ser un requisito o un mandamiento o algo que es parte de la fe que tenemos, más bien es una necesidad? Y bueno, yo principalmente les quiero compartir que en muchas ocasiones la inseguridad que tenemos al estar en medio de otras personas, como en el trabajo, nuestra familia, o en algunas otras situaciones, nos hacen como apartarnos del mensaje que nos da Dios a través de su palabra. Tenemos a veces esta inseguridad de ser criticados o juzgados, o a veces hasta rechazados o atacados, ¿no? Em, simplemente al compartir la palabra de Cristo. No necesitas decir mucho para que en el momento en que tú confiesas que eres seguidor de Cristo, te tachen de santurrón o te tachen de un hipócrita o de una persona que simplemente está siendo manipulada, ¿no? Eso y muchas otras cosas que tú puedes pensar que a lo mejor te han pasado en tu vida, ¿no? Cuestiones de a lo mejor de decir, pues yo quiero ser popular dentro del espacio en el que yo quiero, pues desenvolverme, o quieres ser reconocido, y que ocultamos o nos apartamos de este mensaje que Dios nos da, ¿no? A través de su Biblia. Entonces yo quiero principalmente hacerles una pregunta.
lo ven como una necesidad, lo ven como un requisito, lo ven como parte de su vida cristiana simplemente porque lo dice la Biblia. Y aquí el tema principal que nos está dando este estudio es que es una necesidad para nosotros, una necesidad de hablar sobre Cristo, porque bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar? No vamos a hablar necesariamente de qué tan profesionales somos para predicar o qué tan suficientes somos en conocimiento. Lo que predicamos o lo que testificamos es la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios nos da de su reino y nos da el privilegio de predicar en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, con la familia, con los amigos o con cualquier otra persona, con los vecinos, los desconocidos. También nos da la oportunidad y el privilegio de compartir su palabra. Ahora, te preguntarás, pues es que no conozco lo suficiente porque apenas llevo unos cuantos meses o a lo mejor unos cuantos años leyendo la Biblia. Es más, es posible que ni siquiera hayas terminado de leer la Biblia por completo, pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios simplemente nos encomienda a hablar precisamente de lo que es Cristo en nuestra vida. El conocimiento que tú actualmente tienes ya es suficiente. No necesitas nada más de conocimiento para empezar a testificar sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Simplemente lo que hacemos como primera instancia es compartir lo que ha hecho Dios en tu vida. Y es importante que tú lo veas y lo identifiques. ¿Qué ha hecho en tu vida Dios? Tal vez te ha dado paz, tal vez como lo compartió hace unos momentos Bully, ¿no? Te da una noche bien descansada, ¿no? Una noche en donde pudiste dormir en paz. O tal vez te ha dado un gozo inexplicable a pesar de muchas pruebas que tienes. Te ha dado tal vez milagros como la salud o bendecido con muchas otras cosas. Pero es importante que tú tengas muy claro que lo que tú vas a testificar no es lo que tú piensas que ha pasado, ¿no? Sino lo que hace Dios en nuestras vidas. No es lo que tú hiciste o lo que tú haces con Cristo, sino lo que Dios hace en tu vida o ha hecho, ¿no? Vamos a leer el capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 13. Segunda de Corintios 4, 13, que dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es el primer punto. Nosotros compartimos lo que creemos. No compartimos a lo mejor toda nuestra vida, porque no sé cuánto ha hecho Dios en tu vida, pero tal vez en una oportunidad que tengas con una persona cercana no le vas a compartir todas las cosas que ha hecho en tu vida Dios. A lo mejor no te da el tiempo, pero lo que principalmente compartes es la creencia en Cristo. Y nosotros hablamos no como requisito, no como como una obra de una obra buena, ¿no? O como si nosotros estuviéramos haciéndolo para Dios. Aunque Dios nos ocupa, lo que hacemos es hablamos porque creemos en Cristo, creemos lo que ha hecho en nuestra vida y creemos también lo que Él nos promete en una vida eterna. Nos promete tanto en nuestra vida terrenal como en la vida después de nuestra muerte. Y vamos a leer también el capítulo 5, versículo 17 de 2 de Corintios ahí mismo. 2 de Corintios 5, 17, que dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo les puedo compartir que en mi vida, pues sí, ha sido un parteaguas el creer en Cristo, el entregarle mi vida y rendirme completamente ante Él, porque Él nos llama, Él nos busca a que lo sigamos, a que le creamos. Pero lo que muchas veces hacemos es resistirnos, buscamos más bien
nuestro concepto personal, buscamos nuestra seguridad, buscamos nuestro control, queremos tener las cosas en control porque pensamos que así nos va a ir mejor, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Cristo en nuestras vidas? Lo que Cristo hace es darnos una vida nueva, una vida en la que si antes predominaba la tristeza, la depresión, el vacío en tu vida, ahora te da una vida completamente nueva. Entonces, Él también empieza a quitar lo que son nuestros objetivos, nuestras formas de hacer las cosas, y nos hace tener un objetivo que es de Él. Él es el que quiere y el que nos impulsa a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, como por ejemplo predicar en un estudio bíblico, ¿no? Por ejemplo, ir a otro país o otra ciudad a compartir el evangelio. Dios es el que te da a través de su Espíritu Santo, te da ese impulso de querer hacer las cosas, de guiarte en hacer las cosas que él te va encomendando. Él es el que te capacita. Yo recuerdo con mucho gusto la historia de Esteban, que decía ahí en el libro de Hechos, que era un joven, no recuerdo exactamente la edad, pero era bastante joven, no tenía los años de estudio que tenían los fariseos, no tenían los años de estudio que tenían otros eruditos de la ley en ese momento, y él empezó a predicar y a dar toda una cátedra de la historia justamente parte de la historia también que hemos visto que vamos a ver, mejor dicho, del Antiguo Testamento. No sabemos, no nos lo dice la Biblia exactamente cuánto es lo que él estudió en esos años que estuvo como seguidor de Cristo, pero lo que sí se nota es el dominio y que el Espíritu lo invadía al momento de predicar. Y quiero nada más leerlos un fragmento, ¿no? A ver si está aquí. Esteban. Es el versículo 8 del capítulo 6 que dice en Hechos 6, 8, que dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaban unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí Esteban estaba capacitado por el Espíritu Santo, y es así como Dios nos capacita a nosotros para llevar el mensaje de la Biblia a otros lados y a otras personas. Aquí se puede decir, ¿no? Tenía un grupo en la sinagoga que se llamaba el de los libertos, y ellos disputaban con Esteban. No nada más era una persona, eran muchas, y no podían resistir con la sabiduría que tenía Esteban, ¿no? Entonces, bueno, lo que prosigue después de ese acontecimiento con Esteban es que tienen que hacer algo, tienen que sobornar a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y es lo que sucede también, o que puede suceder con nosotros, ¿no? De que empecemos a hablar de Cristo con una fuerza o con una autoridad dada por Dios, y que seguramente te van a decir: tú estás mal, ¿por qué dices esto? ¿No? Esto es arcaico, la Biblia ni siquiera es real, ¿no? Cosas que te pueden llegar a suceder en tu vida cotidiana, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a leer 2 Corintios 5, 15. 2 Corintios 5, 15. Segunda de Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es así como Cristo entregó su vida para que podamos hacer lo que Él nos va encomendando conforme a su plan perfecto, ¿no? En su vida. Entonces ya nosotros no nos tendríamos que estar preocupando por el que dirán, o por oye, voy a quedar mal en mi trabajo, voy a quedar mal en mi escuela, me van a ver como un atrasado, arcaico. Que
confesándoselos, muchas veces podemos tenerlo, ¿no? Podemos sentir esta sensación de decir, es que no quiero incomodar a la gente, no quiero pues quiero que respeten mi fe, pero pues por eso mejor no les pongo yo el mensaje, ¿no? No les muestro el mensaje de la Biblia. Sin embargo, pues nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Dios es el que nos va tomando en nuestra vida, porque Él es el que toma nuestra vida, y nos volvemos embajadores de Él, embajadores de lo que Él ha hecho en nuestra vida y en lo que puede hacer en la vida de todos los demás, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios 5, 18, del versículo 18 al 20. 2 Corintios 5, del 18 al 20, que dice lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es el mensaje que nosotros vamos dando a través de su palabra? Este es el mensaje. Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es posible que haya una serie de pensamientos que rondan por tu mente que te impidan el compartir la palabra con valor, con libertad, con fluidez. Muy probablemente piensas en todas las cosas que te pueden salir mal, y de hecho vamos a ver todas esas cosas que pueden, que nos van a poniendo en nuestras vidas, ¿no? Que se nos va poniendo en nuestra vida, que pueden ser excusas o obstáculos también, ¿no? Entonces nadie puede ser embajador por ti. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que tú te dices? ¿Cuáles excusas tienes? ¿Qué es lo que te dices en tu mente al momento de saber ya esto? Al momento de saber que Cristo ya te tomó, al momento de que ya sabes lo que ha hecho con tu vida, y aún así dices, bueno, sí, pero me lo quedo yo, ¿no? Me lo guardo para mí, y los demás pues deciden creer lo que ellos quieran, que ellos quieran creer, ¿no? Al fin y al cabo todos somos libres. ¿Qué es lo que tú te cuentas? ¿Qué es lo que tú te dices? ¿O qué es lo que piensas que te hace limitarte a querer compartirle a otras personas? Ahora es mucho más fácil. De hecho, yo lo que procuro en estos últimos meses, he estado compartiendo versículos de la Biblia. Y la verdad es que no sé quién tanto los lea, pero los comparto. Y es algo como que digo, sé que alguno me puede decir, este tipo está loco, pero no, pero al final, a veces hasta la tecnología nos da, ¿no? Nos da para hacer este tipo de transmisiones, hacer un podcast como los que hemos hecho, o videos en donde compartimos sobre lo que hace Dios con nuestra vida. Herramientas también las hay, pero ¿qué es lo que, no importa al final las formas, sino qué es lo que pasa por ti dentro, que simplemente dices, no, creo que primero tengo que conseguir un diplomado en teología, o primero tengo que ir más estudios bíblicos, o primero tengo que ser más cristiano porque no leo mi Biblia, ¿no? Y pregúntatelo. Ahora vamos a ver lo que le pasó a Moisés. Moisés, muy probablemente lo has escuchado su historia, y si no, te cuento brevemente. Moisés ya estaba destinado a liberar al pueblo de Israel, pero la forma y las circunstancias no fueron a lo mejor como lo hubiera él querido, porque primero él creció en una familia egipcia, de hecho con la hija del faraón, fue educado. Es una historia un poco larga, pero a lo que quiero llegar o lo que quiero antecederles de Moisés es que él fue una persona preparada, fue una persona con ciertos privilegios en ese momento, siendo que él era un israelita.
por circunstancias que vienen en el libro de Éxodo, en donde es rescatado por la hija de Faraón, por decirlo de algún modo, lo toma como su hijo, ¿no? Sin embargo, pues se lo da a criar a su propia madre de Moisés. A lo que voy con todo esto es que Moisés tuvo una preparación, un cuidado, una preparación también con los principios de los israelitas, con el conocimiento que tenían su propio pueblo. Y además de eso estaba con la familia del faraón. No era una persona que tenía, digamos, alguna a lo mejor escasez sobre algún bien o sobre alguna, sobre educación, sobre conocimientos de algún tipo o habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Moisés? Que en una ocasión llega y se presenta un conflicto entre dos israelitas y empiezan a... Perdón, no es cierto, estoy mal, estoy cambiándolo. Estoy adelantando en la historia. Primero lo que sucede es que están agrediendo a los israelitas. Uno de los egipcios está agrediendo a un israelita y Moisés, en su entender o en su forma de actuar impulsiva posiblemente, va y asesina a este egipcio, ¿no? O sea, no sé exactamente cuál era el motivo interno, pero él lo interpretó también con que eso era una señal como un mensaje de que él iba a liberar al pueblo de Israel. Pero no fue así, porque al momento de que se enteraron de este acontecimiento, pues Moisés fue perseguido. Y lo que le sucede a Moisés es de que tiene que irse de la tierra de Egipto y se va al desierto. Y es ahí donde pasa 40 años en el desierto, cuidando ovejitas. Entonces, todo lo que tenías como preparación, más bien todo lo que tenía él como preparación, todo lo que tenía como esta visión de, no, yo voy a ir a liberar al pueblo de Israel, pues poco a poco se va, a lo mejor en Moisés, y se va diluyendo este impulso por querer hacerlo, ¿no? Pero vamos a leer ya la historia de lo que sucede en este acontecimiento. Vamos a leer Éxodo 3. Vamos a leer los primeros versículos. Ya estando Moisés en el desierto, y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces, como les comentaba, en el capítulo 2 se ve cómo Moisés huye de Egipto y él se encuentra en el desierto. Él se encuentra apacentando a las ovejas. Él se encuentra en una situación que dirías, pues no es la situación más espectacular para pensar en algún acontecimiento de Dios, pero eso no es imposible para Dios. Dios no le importan tus circunstancias, no le importa si tú estás ahorita estudiando y eres muy joven, o si eres una persona mayor que a lo mejor ya estás jubilado y ya no sabes qué hacer, ¿no? No importa eso, no importa. Dios no le importa tus circunstancias. Dios agarra el momento en que Él decide, te toma con lo que tienes y con lo que eres. Entonces, lo que podemos ver también es que en muchas ocasiones nosotros nos engañamos, ¿no? Porque pensamos que para predicar la palabra pues tenemos que ser unos estudiosos o ser unas personas bastante preparadas, ¿no? O nos contamos una serie de situaciones que nos impiden el querer aceptar el llamado de Dios.
como se los comentaba, Moisés anteriormente ya había tratado de liberar a Israel, pero él lo hacía o lo quiso hacer con sus propias fuerzas, con su propia visión de las cosas, con su propia fuerza también, no nada más fuerza física, sino también su posición en la que él estaba, ¿no? Él posiblemente no sentía el temor de atacar a un egipcio, cuando pues todo el pueblo de Israel pues estaba sometido a los egipcios. Entonces él, al huir eh, y fracasar en esta intención que tenía por liberar al pueblo de Israel, pues se volvió y se empezó a olvidar de Dios. Pero Dios lo fue a buscar, no importando cuántos años hayan pasado. Pero ¿qué es lo que sucede primero? Así con nosotros también, cuando se presenta Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que va sucediendo? Pues te encuentras a un Patricio Sala con una serie de cosas envueltas, ¿no? Con problemas, con situaciones, a un Jesús Islas, a un cualquiera, ¿no? Piensa en ti, te llega, se presenta ante ti y se da cuenta que tu vida pues sí está hecho como vuelta atrás o como dicen, ¿no? Patas para arriba, ¿no? Que está hecha un relajo tu vida y se empieza a presentar un obstáculo en que no tenemos una vida santa. No tenemos una vida santa porque simplemente al estar apartados de Dios nos empezamos a involucrar más con los deseos que existen en esta vida, en esta tierra, los deseos que muchas veces nos alejan más de Dios. Creo que la gran consecuencia del pecado, aparte del dolor que puede traer y las consecuencias por las situaciones que conlleven, a mi parecer, puedo estar equivocado, pero la consecuencia más grande es que nos va alejando cada vez de Dios. Nos va metiendo esa sensación de yo no puedo estar bien con Dios, de mejor me voy para allá para que Dios no vea que estoy mal, ¿no? Pero bueno, este mismo obstáculo lo tenía Moisés y vamos a leer Éxodo 3, versículo 4 y 5, que dice lo siguiente. Versículo 4 y 5 de este capítulo que estamos viendo de de Éxodo 3. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Está diciendo que Él está en una tierra santa, que Él no puede simplemente ir con todo lo que va cargando encima y que necesita Moisés tomar esta actitud de limpiarse, de estar limpio, al igual que nosotros. Nosotros cuando nos presentamos a Cristo, pues nos vamos dando cuenta que al acercarnos a su luz, nos muestra nuestras manchas, nos muestra nuestros pecados y lo que podemos hacer, y porque también es parte también de una decisión, es acercarte y dejar que Dios te limpie y dejar que Él lo haga, o decir, mejor no quiero que vea estas manchitas y mejor me doy una vuelta, ¿no? Me doy vuelta a otro lado y mejor no le muestro todo lo que hay dentro de mí. Así que, pues, primeramente tenemos que ver el terreno en el que estamos pisando. El terreno que pisas es santo y por lo tanto debes comprender la santidad que debes de tener en tu vida. Así debemos nosotros de tener también claridad de que estar en presencia de Dios, o sea, no es poca cosa, no es poca cosa, ¿no? No es un juego. Dios es limpio y Dios es perfecto y sabe exactamente todo lo que hay, lo que hemos hecho, ¿no? Y aún así, Él nos ama y nos quiere transformar, nos quiere limpiar de esas manchas que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice lo siguiente. 2 de Timoteo,
Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Voy a repetir porque me gustó mucho. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y me gustó esta parte donde dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tenemos de qué avergonzarnos al estar con Dios. Si Dios nos llama, si Dios nos llama, pues no tenemos por qué estar avergonzados de lo que Él nos está dando, de la vida que nos está llamando. Entonces simplemente es una cuestión de decidir aceptarlo. Ni siquiera es como que te exija un esfuerzo extraordinario, porque Él es el que te pone en tu corazón te pone ese esfuerzo. El que pone en tu corazón el querer estar limpio y el que lo hace. Simplemente tenemos que dejarlo y buscar eso. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a leer Éxodo 3, capítulos 7, versículos 7 y 8, que estamos aquí viendo todavía en Éxodo, qué es lo que le encomienda a Moisés. Y a Moisés le dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos del mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios ve la aflicción que hay en este mundo. Dios ve, por ejemplo, me quedo mucho con lo que compartió el día de hoy Bully, sobre el dormir en paz, el estar confiado con Dios en una sociedad que pues no es complicado ver todo lo que sucede, ¿no? Te metes a internet, ves toda la violencia que sucede alrededor del mundo, o no necesitas ver todo el mundo, a lo mejor en tu propia casa o en tu trabajo o con tus amigos, ¿no? Ves como una serie de conflictos siempre, eh, y de broncas por todos lados, y de aflicción y de dolores que nos van eh, afligiendo nuestra alma, que nos van afligiendo y que cuando no estamos en Cristo, pues está muy difícil afrontarlo, ¿no? Vamos y vamos buscando la solución, ¿no? A través de muchas, muchas, muchas cosas. Pero Dios ve esta aflicción en el mundo, al igual que lo vio aquí en Egipto. Dios la ve también en el mundo actualmente y quiere que nosotros vayamos y hablemos de Cristo, de cómo Cristo ha hecho en tu vida cosas extraordinarias, que te ha dado paz, que te ha dado descanso, que te ha dado una vida diferente, una vida nueva. Al igual que a Moisés, esto es lo que prácticamente podemos ver en estos pasajes, que como a Moisés le encomendó esto, Dios también lo hace con nosotros. Dios lo hace con nosotros. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que vienen nuestras excusas. Vienen las excusas en donde decimos, no, pero espérame, ¿cómo voy a hablar de Dios o de Cristo si ni siquiera he leído nada de la Biblia? Bueno, como vimos hace rato, es por creer. Primero es creer. Hay en la Biblia. Lo que nos da la Biblia es que reafirmamos también esta parte de lo que hace la palabra en nuestras vidas. Reafirmamos lo que Dios hace en nuestra vida y podemos ver historias en las que personas simplemente al escuchar decían, al escuchar el evangelio dice, yo quiero eso, yo quiero esa vida, ¿qué necesito para poder ser salvo? ¿O qué necesito para bautizarme? Como le decía a Felipe el eunuco, ¿no? En la historia en que va leyendo las escrituras al profeta, no sé si es a Jeremías o Isaías,
está leyendo uno de los profetas y llega Felipe y se le presenta, ¿no? Y le dice, ¿y crees en lo que lees, no? No sé si estoy equivocándome. Y se pone a hablar y le dice el eunuco, pues ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? Se los voy a leer para que no esté yo errando, porque también está bonita esa historia. Es en Hechos 8, y les voy a leer desde el 29, que dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Otra vez vemos cómo el Espíritu es el que nos encamina y nos va guiando por donde tenemos que ir. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esta persona, este eunuco, sí era un eunuco, era un etíope, perdón, estoy confundiéndolo. Este etíope ya leía las escrituras, ya sabía de las escrituras, pero no sabía qué era el mensaje. Y Dios ocupa a Felipe y lo manda a través del Espíritu para que le empiece a enseñar. Y en una conversación de un trayecto, de un viaje, le empieza a explicar Felipe sobre lo que está hablando la Escritura. Y al final le dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, en el versículo 36, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo único que hizo fue explicarle la Escritura, y él mismo le pidió, pues, ¿qué necesito para creer, no? ¿Qué necesito para confirmar que yo creo en Cristo y Cristo es el dueño de mi vida? Y así lo hace. Y dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No necesitó, posiblemente ya habían leído algunas otras partes de la Escritura, pero lo que necesitó simplemente fue creer. Y es así como en tu vida también. Si tú no has leído toda la Biblia, y si dices, ok, quiero conocer la Biblia, pues ahí están las herramientas, ¿no? El Evangelio de Juan o alguno de los evangelios los puedes leer de forma muy rápida, pero no necesitas poner como pretexto o como una excusa la falta de conocimiento. No es justamente es eso, es una excusa. Es una excusa que ponemos muchas veces es que no conozco lo suficiente. Y lo único que necesitas saber es esto, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino para salvar al mundo y a salvarte a ti. Es lo único que necesitas saber para empezar. Claro que con el tiempo, mientras más te llenes de la palabra, más se vuelve una necesidad el compartir, porque te das dando cuenta de todas las maravillas que hace Dios. Bueno, vamos a ver qué es lo que le sucede a Moisés. ¿Qué excusa es la que le pone? Entonces vamos a ver en Éxodo 3:11, que dice lo siguiente. Éxodo 3:11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él tenía una excusa para no hablar. Él se sentía insuficiente. Él sentía que, pues, ¿quién era él, no? Él era solamente un pastor de ovejas. Como que si ahorita te pones a pensar, si tú estuvieras haciendo ese oficio o te dedicaras a eso, pues dirías, pues yo qué, ¿no? O sea, piensa, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo actualmente? Tal vez eres profesor, tal vez eres un hombre de negocios, tal vez seas un estudiante, tal vez seas ama de casa. Y todo esto a veces nos llene a la mente de yo quién soy, ¿no? Como para andar hablando de Cristo, ¿no? Pues son excusas, ya que podemos ver que aquí Moisés no lo hacía porque fuera humildad, o sea, porque diría, no, pues es que yo no, ¿cómo crees, no? Sino era un escudo para no tomar responsabilidad.
que Dios le había dado. Entonces, ¿qué es lo que le responde Dios? Vamos a ver el versículo 12 en ese mismo capítulo. Y dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y él, voy a volver a leerlo, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Entonces Dios te dice, no importa tu trayectoria, Pato, no importa tu trayectoria, Esther, no importa tu edad, no importa tu profesión, no importa a qué te dediques. Dios es el que hace las cosas, no nosotros. No importa qué tan pecador fuiste en una vida pasada, no importa cuáles son tus antecedentes. Dios es el que hace las cosas a través de ti, solamente que ponemos excusas. Está fuerte. Vamos a ver una segunda excusa que la podemos ver en el capítulo 3, ahí mismo que estamos viendo, pero en el versículo 13, que dice lo siguiente, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Aquí lo que está haciendo Moisés es que dice, bueno, pues es que tú quieres que yo vaya, Dios, que hiciste un milagro enfrente de mí y que yo creo en ti porque, bueno, o sea, estoy diciendo, Moisés estaba creyendo en él, por eso se ocultó, bueno, no quiso verlo a el rostro de Dios, no tenía miedo, sabía quién era, pero decía, es que no te conozco lo suficiente, no sé, no sé cómo les voy a ir a decir, pues, ¿quién es, no? ¿Quién es el que te habla, no? Entonces, una segunda excusa que ya la hemos hablado a lo largo de este estudio es la falta de conocimiento. Ya tienes lo suficiente como los comentaba, ¿no? Si sabes que Cristo ha hecho en tu vida las cosas que ha hecho en tu vida, eso es suficiente. Solamente es cuestión de que lo tengas muy presente. Lo tengas muy presente de que Dios ha transformado tu vida y es lo que tú vas a testificar. No las cosas maravillosas que te pasaron. Sí, está bien que quieras compartir lo que te ha pasado en tu vida porque a veces así la gente se identifica contigo. Pero lo más importante es lo que Cristo ha hecho a ti, lo que Cristo hace y simplemente ya te está dando no nada más una serie de milagros que puedes ver en tu vida inmediatamente, sino también te está prometiendo una vida con gozo, una vida abundante, una vida eterna, sin condenación, una vida más allá a veces de nuestra comprensión. La verdad es que yo en muchas ocasiones al inicio cuando empezaba a leer mi Biblia, pues como que no le ponía mucha atención a la vida eterna, ¿no? Decía, pues eso qué es, yo ni siquiera pienso en morirme, ¿no? Pero, pero cuando te das cuenta que todo lo que haces al final se va a ir y toda tu historia se va como en un 2x3, ¿no? Por decirlo de una forma. O sea, que sabes que en algún momento tu vida se va a acabar. Dices, ¿y luego qué, no? Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene que me haya dedicado 5 o 10 años a estudiar X cosa? Dios nos da una promesa más grande de lo que nosotros podemos comprender. Así que no necesitas todo el conocimiento del mundo sobre la palabra, porque es posible que pues, no lo llegas a conocer, ¿no? Pero tenemos lo suficiente y lo suficiente que tenemos es lo que ha hecho en nuestros corazones, lo que ha hecho en nuestras vidas, y es conocer a Cristo. No es cuestión de teología, no es cuestión de preparación, no es cuestión de cuántos diplomados, máster, seminarios has estudiado o si te fuiste a otro país a estudiar. No se trata de eso. Que puedes hacerlo y no te quita nada, pero no se trata de eso. Se trata de lo que ha hecho en tu vida. Y vamos a ver lo que dice, lo que le responde Dios en el versículo 14, que dice lo siguiente. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. ¿Y por qué lo digo así, yo soy el que soy? Porque no le dio ninguna explicación. Nada más dijo, yo soy el que soy, con toda la autoridad, con toda la seguridad, pues no dijo nada más, no tuvo que dar una explicación
de quién era Dios, simplemente dijo, yo soy el que soy. Él sabía perfectamente que todos los demás iban a entender, e iban a entender por el simple hecho de que Dios iba a hacer las cosas. Ese era el punto, pero aquí lo estaba poniendo también pues a prueba a Moisés, así como a nosotros nos pone en muchas ocasiones a prueba para confiar y tener confianza y creer, ¿no? Creer en lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ¿quién te envía? ¿Quién te envía? ¿Quién nos envía? Cristo es el que nos envía, Dios es el que nos envía y es el que hace que tengamos un mensaje para los demás. Ahora, ¿qué puede pasar con este mensaje en los demás? No lo sabemos. Aquí no le está diciendo, no le está explicando Dios a Moisés que con esto van a entender o que les tienes que explicar el yo soy o que les tienes que explicar yo soy el que soy. No le da ninguna explicación, simplemente les dice yo soy el que soy. Y Él es el que va a hacer las cosas. ¿Qué otra excusa podemos ver en la historia de Moisés y en nuestra propia vida? Es la falta de confianza. Es la falta de confianza y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 1, que dice lo siguiente: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Entonces, yo les puedo compartir que esta falta de confianza, la realidad es que sí la he tenido en varios momentos. Yo decía, bueno, es que, ¿qué tal si no los convenzo, no? ¿Qué tal si no me creen? ¿Qué tal si no creen que lo que les estoy diciendo? O sea, yo no le ponía atención a lo que estaba haciendo Dios o lo que hizo Dios en mi vida, sino le estaba poniendo más atención a lo que yo podía transmitirle a los demás. Le ponía más atención a las palabras que yo les iba a decir. Y es que, ¿qué tal si le digo y no me creen o me estoy equivocando o tal vez la esté regando con las palabras que lo estoy diciendo, ¿no? Pero eso no importa porque no es una cuestión de que tú vayas y convences a la gente. No es de que te crean o no te crean. No es nuestra encomienda el hecho de ir a convencer gente, que muchas veces podemos verlo, personas o en un acto religioso, de que pareciera que tienen que convencer a la persona. No se trata de eso. No se trata de que convenzamos a los demás sobre Cristo, sobre si es que existe o no, sobre si ha hecho cosas o maravillas en nuestra vida o no, o sea, no se trata de convencer. No se trata de convencer a la gente. Se trata de simplemente ir a dar un mensaje, el mensaje que es Cristo. Entonces, no es válido si te creerán o no, sino solo hay que confiar. Y vamos a ver en Éxodo 2, en el versículo 2 y 3, que es en el capítulo que ya estamos leyendo, el capítulo 4, en donde podemos ver, bueno, vamos a leerlo primero, que dice lo siguiente. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Hay momentos en donde nosotros podemos sentir esta falta de confianza. De hecho, hoy yo estaba nervioso por esta prédica. Porque todavía luego pues empezamos a pensar en cosas dejamos que la mente nos diga cosas innecesarias. Y decía, no, es que no sé, me puse nervioso de cómo me saldrá o cosas así, ¿no? ¿Qué tal si me digo tonterías? Y es justamente Dios en donde te ocupa. No te está diciendo, ve y hazlo de una forma y te va a salir perfecto, sino simplemente dejar que Dios haga los milagros y las cosas.
Que lo haga bien o no, no lo sé, pero lo importante es el estar, el aceptar la encomienda que Dios nos da, que más adelante vamos a ver qué puede suceder si no lo aceptamos, ¿no? Pero en este punto de la falta de confianza es porque no conocemos el poder de Dios, no confiamos en Él, no confiamos en lo que Él puede hacer con lo que somos, con lo poco que somos, con lo que hacemos. No creemos en la capacidad de Dios, dudamos de Él porque decimos, no, pues es que yo qué voy a hacer, ¿no? Nos comportamos como Moisés. ¿Y yo quién soy, no? Si Dios, y esto hay que entenderlo, si Dios nos tiene en nuestra vida, pues Él puede hacer lo que Él quiere y se le antoje. Y si Él quiere levantar un predicador de un desierto, como pastorcito, que Moisés no necesariamente era un predicador, pero liberó a todo Israel. También puede hacer cosas maravillosas en ti. Simplemente tienes que dejar que Él lo haga y confiar. Así que este punto que les estoy diciendo es otra excusa, la falta de confianza. Vamos a ver otra excusa que es la falta de elocuencia. Esta es muy fácil también de sentir como inseguridad o temor porque dices, no, pues es que no hablo como los predicadores que están en internet, ¿no? No domino los estadios completos y dices, no, mejor no doy nada. Entonces, aquí es otro pretexto, es una excusa, la falta de elocuencia. ¿Y por qué? Lo vamos a ver con la historia de Moisés, que creo que me identifico porque a veces igual se me traba la lengua, que es en el versículo 10 al 12, que dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, es un ejemplo claro, o sea, Moisés no tenía esta elocuencia, como dice, ¿no? Pero no pasa nada, igual yo no tengo la elocuencia ni la seguridad, la elocuencia, pero lo importante no es lo que uno piense de sí mismo, sino dejar que Dios haga las cosas. Y es lo que Dios te pide también a ti, que confíes en Él y no tanto en tus habilidades y tus conocimientos, no tanto en tu disciplina o en tu seguridad personal. Vamos a ver el versículo 13, que es la quinta excusa, que ahorita ya vamos 5, no las he enumerado, ahorita las voy a volver a repetir al final. En el versículo 13 dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 13 de Éxodo, que dice, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cuál es su excusa? Pues él simplemente dice, no, mejor manda otro. O sea, ya como que Moisés no lograba zafarse de la encomienda que Dios le estaba dando y al final le dice, no, mejor envía otro. Él no quería aceptar la responsabilidad. Él tenía miedo, posiblemente un miedo genuino ante una encomienda muy, muy grande, pero principalmente lo que estaba haciendo Moisés era no confiar en Dios. O sea, Dios le está diciendo, ve, yo voy a hacer las cosas. Tú no te preocupes, yo las voy a hacer, tú solamente hazlo. Y lo que no quería hacer Moisés era tener esta responsabilidad porque estaba más enfocado en sí mismo, estaba más enfocado en que no conocía lo suficiente, no se sentía confiado, le faltaba elocuencia. Y al final le dice, no, mejor manda otra persona, ¿no? O sea, de plano yo no quiero. Moisés saca su verdadero problema y es ese, que no quería la responsabilidad. No quiero y envía a otro. Vamos a ver el versículo 15, que dice, tú hablarás, versículo 14 y 15. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita,
y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces, aquí Dios no lo soltó, Dios no soltó a Moisés, o sea, no le dijo, ok, está bien Moisés, te voy a hacer caso, deja mando a Aarón, ¿no? Sino dije, pues, ok, tú no quieres, no me importa, de todos modos te voy a agarrar y bueno, te voy a poner esta solución si esta es tu excusa, porque eso es lo que hace Dios. Cuando tú estás entregado a Dios, Él te habla, Él te llama, Él no te pide permiso de, te voy a tomar, simplemente lo hace. Los que ponemos excusas somos nosotros. Nosotros somos los que ponemos de, es que no, es que está muy lejos, o es que es muy tarde, o es que estoy muy ocupado, o tengo mucha tarea, o mucho trabajo, o mil cosas o situaciones que nos ponemos como excusas para no dejar que Dios lleve nuestra vida. Dios se enojó contra Moisés y tuvo que escoger a otro. En este caso fue a Aarón, a su hermano. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pues que hay consecuencias. En este caso, cuando no decidimos aceptar, pues perdemos parte de la bendición que nos está dando. Cuando nosotros decidimos simplemente hacernos a un lado o voltearnos o no aceptar la encomienda, pues dice, ok, está bien, pero pierdes de alguna forma. Porque primero no tenemos fe, que es lo principal, que vamos como si fuera un canal, le vamos tapando, ¿no? De decir, no, es que vamos, nos dice Dios algo en nuestra vida y lo que hacemos es, no, espérate, antes de que hagamos eso, mejor hago el otro. Y empezamos a postergar y a retrasar y a ponerle trabas a Dios. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Moisés perdió al incluir a Aarón, pues Aarón también le causó problemas después. ¿Y cómo lo causó? Al momento de que Moisés va al monte y a recibir las tablas de la ley, los israelitas en el desierto se empiezan a desesperar y van con Aarón porque era la autoridad en ese momento que había como después de Moisés y obviamente después de Dios. Van y le dicen, no, haznos un Dios. Y entonces dice Aarón, pues ya no aguanto, voy a hacerles lo que ellos me solicitan. Y hace un ídolo que lo único que provoca fue pues puro dolor y muerte en Israel, ¿no? En el pueblo de Israel. Creo que estoy siendo muy rudo a lo mejor, pero, pero piensa tú en las cosas que estás impidiéndole hacer a Dios, ¿no? Dios te marca una vida, te marca un plan y a veces le ponemos trabas. Entonces, pues no hay que dejar que eso sean las trabas. Entonces vamos a ver todas las excusas que vimos el día de hoy, ya para ir cerrando este estudio. La primera excusa es falta de suficiencia, que es como no sentirnos lo suficientemente tal vez dignos o capacitados o que no somos como suficientes para poder aceptar esta encomienda que Dios nos da. La segunda excusa es la falta de conocimiento. El que no sepamos de la Biblia o que no hayamos leído toda la Biblia completa, pues es una excusa, no es pretexto para no hablar de Dios. No es pretexto para hablar de Dios. Bueno, es una excusa. Es una excusa para no querer hacerlo. La tercera excusa es la falta de confianza. El que no sintamos que vamos a ser buenos al compartir la palabra de Dios o al ver los peligros que pueden suscitar, ¿no? La persecución, la crítica, el juicio, una serie de situaciones que van de la mano al momento de compartir la palabra. La falta de elocuencia, el que no tengamos un dominio de nuestra lengua o de nuestras ideas y que las podamos transmitir, ¿no? Porque no se trata de nuestras ideas, eso es una excusa, no se trata de nuestras ideas, simplemente se trata de la palabra de Dios. La quinta excusa que vimos fue la falta de responsabilidad. Muchas veces esta creo que es la que más ocultamos a través de las otras. No queremos tomar una responsabilidad y por eso ponemos las otras, por eso ponemos decir, no, pues es que no soy suficiente. No, es que no conozco lo suficiente, pero la realidad es que
muchas veces no queremos esa responsabilidad, no queremos eso que nos está dando Dios, esa encomienda. Y es la quinta excusa que vimos el día de hoy. Así que, pues ninguna excusa es válida, por eso son excusas, porque ninguna excusa es válida para Dios, y Dios de hecho soluciona, y como en esta historia solucionó todas las excusas que le puso Moisés, todas las argumentó, todas las respondió, les dio la indicación y la solucionó, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, pues, ¿qué es lo que tú tienes actualmente, no? Si ahorita ya puedes identificar claramente todas las excusas que has puesto en tu vida, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás haciendo, no? Tal vez estés simplemente con tu familia, tu círculo de influencia es con tu familia y tal vez no hagas muchas otras actividades, pero aún así Dios te ocupa. Dios hace con lo que nosotros consideramos a veces poco, porque esa es la realidad. Nosotros a veces no nos damos cuenta del impacto que podemos tener, y no el impacto de nosotros, sino el impacto de Dios. No sabemos cómo al entregar nosotros nuestra vida a Dios impacta a todas las personas que están a nuestro alrededor, y la gente lo ve y la gente dice, no te hago caso lo que me dices, pero lo que tienes yo lo quiero. todo lo que me dices o me estás tratando de convencer, no lo entiendo, pero lo que veo que hay en tu vida, yo lo quiero. A veces no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta de lo que Dios hace con las demás personas a través de nuestra vida. Entonces, Dios lo puede hacer. Dios, lo que tengas, Dios lo puede usar para su gloria. Simplemente eso es todo. Y también pues para la salvación de toda la humanidad. Vamos a ver dos ejemplos de algo tan que podría decir es imposible, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de Eliseo en Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, el capítulo 4, que se titula El aceite de la viuda. Voy a leer solamente, es una mujer que era viuda, pero le voy a leer a partir del versículo. No, sí, le voy a leer todo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Primero ella declara que no tiene nada, pero al final le dice, bueno, tengo una vasija de aceite. Vamos a ver qué es lo que hace Dios con esta vasija. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios hizo a través de algo que la viuda en ese momento parecía insignificante, le salvó prácticamente pues la vida a esta mujer, en el sentido de que logró que pudiera pagar las deudas que tenía, y que no se llevaran a sus hijos como siervos, que no se llevaran a sus hijos, y aparte le quedó todavía para vivir de eso. Y así hace Dios con las cosas que nos da. Con lo poco que nosotros pensamos que tenemos, Él hace las maravillas. Y justamente es ahí donde Dios se muestra más, en nuestras debilidades, en nuestras carencias, en nuestros defectos.
o las cosas que nosotros pensamos que nos hace falta, ¿no? Nuestras dolencias. Ahí Dios se muestra más claramente. Y vamos a ver el otro ejemplo en este caso de Jesús, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 5, sobre la historia de los panes, que de hecho también se menciona en algún otro, pero vamos a ver Juan 6. Juan 6, 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Obviamente, Cristo ya sabía perfectamente lo que iba a suceder, pero le pregunta a Felipe, y dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios ocupa las cosas que nosotros estamos, con lo que tenemos, con lo que somos, y hace las maravillas. Y así hacen maravillas en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Simplemente, pues, dejar a un lado las excusas y los pretextos que tenemos, que yo a lo mejor lo digo muy tranquilo, pero es muy fácil que las pongamos, que quitemos esos pretextos y excusas para que dejemos de poner nuestro yo, que eso es lo que representa. Dejar a un lado nuestro yo, lo que pensamos, lo que creemos, lo que pensamos que deben de ser las cosas, y dejar que Dios sea el que se manifieste. Hay que quitar nuestro yo para poner el yo soy. Yo soy de Cristo. Y así terminamos este estudio del día de hoy, que se llamó La necesidad de testificar. Y quiero cerrar con una oración para todas aquellas personas que aún no han aceptado que Cristo sea el dueño de su vida, para personas que todavía no dejan que Él haga las cosas en nuestras vidas, ¿no? Si tú ya lo hiciste, esta oración, pues más allá de las palabras que pueda yo decir, o las palabras que se hagan en la oración, es que creas de todo corazón y que tengas fe que Cristo es el Hijo de Dios y que viene a salvarte. Así que agachen sus rostros en donde se encuentren, no importa en dónde se encuentren, y acompáñenme conmigo a hacer esta oración. Señor, yo sé que he puesto mi vida bajo mi control. Sé que he seguido mis propios principios, mis propias metas, mis propios objetivos, y que muchas veces te he dejado de lado, que me he apartado de tu vista, que he querido seguir mis propios caminos. El día de hoy me acerco a ti arrepentido de haberme alejado, o de no voltear a verte, porque muchas veces ni siquiera quiero hacerlo. Te pido, Señor, que tú seas el dueño de mi vida. Te pido, Señor, que me perdones mis pecados, que perdones todos los pecados, porque admito que sí, que he pecado. Te pido que limpies, que me santifiques, que llenes de tu gracia y de tu gloria, y que me salves, Señor, y que me des las promesas que tú me das, Señor. ¿Cuáles? Tal vez no las conozco hoy todas, pero sé que tú tienes
palabras de vida eterna. Te pido, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues esto sería todo el día de hoy. Los invitamos a que sigan pendientes de este canal de YouTube para que vean las diferentes actividades que hacemos. El próximo martes 7, ¿sí es martes 7? Va a haber la plática de costarricense con personas de Costa Rica que son muy buenas personas. Que la verdad es que cuando fuimos a Costa Rica, Pato y yo nos la pasamos muy bien con ellos, pero son un buen testimonio de una vida en Cristo, un testimonio de personas que le han entregado su vida a Cristo y que ha influido en toda su familia, menos es lo que yo pude percibir. Entonces, así que los invito a que sigan al pendiente y que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Listo. Bueno, voy a cambiar esto. Bueno, buenas noches. Pues ya terminamos el estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí, Gracias, Jesús. Gracias a ti, que descansen. Buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Igual, bye. Buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias por tan hermoso mensaje.